www.dentaláser.com.es. Si hay algo mejor para hacerlo, Dentaláser lo tiene. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. ...7:55 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar a una reconocida académica penalista, doctora Paulina Araujo. Nos atiende para hablar de algunos temas de interés. Uno de ellos tiene que ver cómo el Comité de la ONU dice que le preocupa la corrupción en el sistema de justicia en el Ecuador. Y quiero empezar en casuística con un hecho que el constitucionalista José Chalco ponía hace pocos minutos. Séptimo diferimiento para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio penal por las supuestas irregularidades en la reconstrucción de Manabí, en donde está uno de los principales señalados es Jorge Glass Espinel. Séptimo diferimiento. Ahora es para el martes 3 de diciembre a las 8:30 en la sala de audiencias de octavo del edificio de la Corte Nacional de Justicia. ¿Hasta cuándo puede ir esto que ni siquiera permiten que se instale la audiencia de evaluación del juicio contra Jorge Glass? Por favor, un comentario, doctora Paulina Araujo. Buen día. Muy buen día, querido Miguel. Gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia de Radio Democracia. Mire usted, ese tipo de dilaciones procesales, y lo que más duele no es que quien las pide y quien busca entorpecer la justicia del país, sino que hay autoridades judiciales que se lo permiten. ¿Sí? ¿Puede impedirse esto? ¿Que sigan difiriendo hasta cuando quieran? Perdónenme, en casos normales que no tienen cámara atrás e incluso no tienen la connotación tan grave nacional, a los abogados nos multan si queremos entorpecer el sistema, porque hay un principio procesal que todos deberíamos respetar, que es la buena fe y lealtad procesales. Los jueces, en casos, ya les digo, normales, no donde hay un tratamiento privilegiado a cierto delincuente, no toleran este tipo de conductas. Multan, exigen que cuando hay un señalamiento, ese señalamiento se respeta, justamente para que el proceso penal no se entorpezca y no estemos en esa sensación de desconfianza permanente que vemos no logra ser superado. Y eso es lo que al día de hoy, a través de organismos internacionales, nos hacen notar que la justicia del Ecuador está herida de muerte, lo cual deja en entredicho el Estado de Derecho en sí mismo. Es bastante grave la situación por la que estamos atravesando. Efectivamente, y vamos a hablar sobre la visión internacional que se tiene de la justicia ecuatoriana corrupta. Quiero continuar con el dictamen de los jueces que dice en este séptimo diferimiento, debiendo reparar para esta ocasión que dicho señalamiento para el 3 de diciembre, 8:30 de la mañana, se lo realiza con la suficiencia del tiempo necesario, más de un mes, de antelación, de allí que insistiendo en la actuación de todos los sujetos procesales bajo los principios de buena fe y lealtad procesal, dicha diligencia no admitirá ninguna otra dilación, ya que todas las partes cuentan con el tiempo necesario para las previsiones pertinentes. ¿Qué le parece, doctora Araujo? Por lo general, ya le digo, en los procesos que tienen un curso normal, eso le colocan en el segundo señalamiento. Es más, dejan bastante claro que si hay defensas que están tratando de dilatar, la persona procesada se le asignará un defensor público. Acá le colocan que al parecer, ahora sí, el 3 de diciembre se dará la audiencia, pero en un séptimo diferimiento.
O sea, ya la razón no pide fuerza. O sea, es evidente que hay un privilegio dilatorio para quien no debería tener privilegio alguno dentro de un proceso penal. Claro, 7 diferimientos. O sea, ¿cómo puede entender usted bien? Decía Juan Pueblo, ¿cómo puede hacer eso cuando acá sí se permite en la Corte Nacional de Justicia? La justicia disímil, la justicia distinta, la que privilegia a quienes debería sancionar. Ese es el gran problema. Y lo peor de todo es que esas personas procesadas no escatiman, a pesar que el sistema corrupto les es favorable, luego victimizarse. Mismas personas que aún cumpliendo una pena no han reparado un solo dólar al Estado ecuatoriano. Son los mismos personajes los que desprecian al Ecuador. Doctora Paulina Araujo, y este informe del Comité de la ONU que dice que le preocupa la corrupción en el sistema de justicia del Ecuador, ¿cómo entender eso? Perdón, ¿esto es un reflejo más? Sí, es el reflejo de lo que estamos viviendo. Es interesante este informe porque lo divide en varias secciones. La primera sección es la evidente y la más grave, cuando dentro del sistema judicial se cometen delitos. Por ejemplo, el pago de coimas, de sobornos. Si es que hay un corrupto que está pagando coimas para engrasar el sistema de justicia, usted tiene cohecho. Es un delito imprescriptible que se juzga en ausencia. Del otro lado, si es que tuviera un funcionario judicial que es el que está exigiendo que le paguen esa coima para poder tomar decisiones judiciales, otro delito gravísimo, que es concusión, también imprescriptible y que se juzga en ausencia. El informe del Comité de la ONU desde Ginebra, que también dice que junto a esta corrupción ya de índole penal, también se ha podido evidenciar que cuando usted tiene jueces o fiscales que sí están actuando correctamente, el Estado ecuatoriano no les brinda medidas de protección. De ahí que vemos tantos atentados contra la vida de los operadores judiciales. Que decir, también cubre el ámbito carcelario el informe de la ONU, indicando que esto que se ha hecho casi una costumbre de receta fallida, de declarar estados de excepción cuando hay estas crisis, brotes de violencia carcelaria, también el comité considera que evidentemente no están solventando el problema y que ante esta problemática el Estado ecuatoriano es evidente no sabe cómo responder, por ende no está en control, lo cual ¿a quién beneficia este descontrol, esta orfandad de la justicia? A las organizaciones criminales. Son las únicas beneficiadas en este panorama. Es decir, hacen el juego a estos grupos delincuenciales, al narcotráfico, con estas acciones. Totalmente, porque partiendo nuevamente del esquema, si usted tiene funcionarios judiciales corruptos que están aceptando coimas, ¿para qué lo hacen? Como por ejemplo dilatar el proceso, favorecer con medidas a la salida alternativa de una prisión preventiva cuando el delincuente no lo merece. También, aunque el informe no lo menciona, pero estoy segura, lo consideraron, esos beneficios del proceso penal, como dar procedimientos abreviados y cooperaciones eficaces para que tengan una pena injustamente reducida, más allá de lo que la ley lo permite, porque eso le da el mensaje a los delincuentes que sea el delito que haya cometido, siempre podrá, si ya le agarraron, colaborar con la justicia, quedarse en la cárcel muy poco tiempo y luego prácticamente que su deuda con la sociedad quede saldada, porque acá se están dando beneficios penitenciarios sin cumplir con todos los requisitos. Me explico. Si se va a dar un beneficio porque hay un tiempo de cumplimiento de pena de privación de libertad, se olvidan que las sentencias no solo condenan a la persona a estar en la cárcel, sino también a pagar multas, a pagar la reparación integral. Eso es parte también de la sentencia. Pero en los privilegios que hemos visto a muchas de las personas que tanto daño le han hecho al país, nunca toman en cuenta todo el contexto de la sentencia,
sino que piensan que solo la cárcel. Y mire usted que hay una corrupción también que no llega a ser delito, pero que también está minando mucho nuestro sistema de justicia. Y es cuando usted ve que hay operadores de justicia que han aceptado sus cargos sin tener al menos una mínima formación en el área jurídica en las que van a dar sus decisiones. Aceptar cargos para los cuales uno no tiene formación o no está preparado también es corrupción. Porque así como vemos delitos y que por los delitos se favorece a las personas ilegal e injustamente en los procesos, también hay decisiones claras de órganos de justicia que no tienen una formación férrea y terminan así, por una flagrante y tosco desconocimiento del derecho, favoreciendo a quienes no deberían. Eso es grave también. Doctora Paulina Araujo, ¿y por qué no se cobra esta reparación integral? ¿Por qué más allá de la sentencia de haber encontrado la culpabilidad, la condena, no se cobra la reparación para hacer la reparación integral? ¿Por qué? Yo me sigo preguntando porque habilidad jurídica, es decir, que la norma determine. Usted en esta sentencia tiene 3 decisiones: cárcel, multa y reparación integral. Se tendría que cumplir las 3. Normativamente, el elemental sentido de justicia sí lo pide, pero los operadores de justicia, no sé si por ignorancia o porque algo más tuvo que distorsionar el proceso y su forma de ejecución, no cumplen con la norma. Y ese mensaje de favorecimiento, de dar ese tipo de trato benigno, es el que nos tiene como estamos. Porque la ciudadanía confía en el sistema de justicia, en la globalidad de este. No está ocurriendo justamente por favorecimientos este hecho de dilatar audiencias. O sea, es una burla a todo el Estado ecuatoriano, que lo que buscaría es que el último sitio en donde se resuelvan los conflictos, que es la justicia, funcione al menos en su generalidad. Pero ahora, hoy por hoy, quizás la excepción es que usted encuentre un funcionamiento apegado a la ley. Y nos estamos convirtiendo en espectadores, con mucha tristeza, ya de normalizar que el sistema de justicia no responda al interés general, sino que responda al interés del poder, llámele político, económico, mafioso, el poder de organizaciones criminales fáctico, por la potencialidad de armamento letal que tienen con ellos. Y el Estado ecuatoriano no está reaccionando como debe. Tal vez con buenas intenciones, que de eso no se solventan los problemas, pero yo pienso que hay una gran falencia en querer afrontar la criminalidad actual con medidas y con perspectivas criminológicas de hace 20 o 30 años, cuando los delitos ya no son los mismos. Los delincuentes sí se han tecnificado, sí han perfeccionado su manera de hacer daño, y el Estado no va en ese mismo ritmo. Y la delincuencia organizada ya ha entrado, ha permeabilizado al sistema judicial. Lo hemos visto en casos emblemáticos, como los grandes órganos decisores de decisiones judiciales son los que han sido cooptados para favorecer al crimen organizado. Doctora Paulina Araujo, ¿tiene algún impedimento el juez para no hacer la reparación integral más allá de la condena, la pena y la multa a los sentenciados? Jurídicamente no lo tiene. Impedimento normativo. Es más, es su obligación. Si ya se dijo, tiene que pagar la reparación integral, la obligación es cobrarla. Ahora, ¿qué puede ocurrir? La maña de procesados, que obviamente la plata mal havida que la tienen, en su momento la pusieron a buen recaudo, a través de testaferros, a través de otros nombres. No pusieron el resultado de la corrupción a su nombre. ¿Y qué sí puede ocurrir? Que el Estado quiera cobrar las multas y la reparación integral y la persona le diga, no tengo con qué pagarle. Y para eso, ¿qué es lo que se recomienda? No espere hasta el final, sino que así como cuando arranca un proceso penal, se puede pedir una prisión preventiva, una prohibición de salida del país,
presentación periódica ante las autoridades para que quien debe enfrentar la justicia no se en las medidas cautelares reales. Desde el arranque del proceso penal, una prohibición de enajenar bienes, retención de dineros en cuentas, que a veces se olvidan los operadores de justicia que también hay esta posibilidad de asegurar que si un proceso termina en una sentencia condenatoria, también no se van a burlar del Estado ecuatoriano con la multa y con la reparación integral. En suma, mecanismos legales, es decir, normas que regulen esta situación, las tenemos y son clarísimas. El grave problema es de aplicación. Y la aplicación que no la hacen, ¿cuál es la sensación? Ya incluso de observación de un órgano internacional, que es para favorecer a los delincuentes. Doctora Paulina Araujo, en casuística ha quedado en evidencia cómo la corrupción judicial, casos Metástasis, Purga, Plaga, Independencia Judicial, Obstrucción de la Justicia, Pantalla, y podemos enumerar muchos, en donde hay involucramiento de jueces e incluso fiscales. Muchos de ellos han admitido los delitos, hubo colaboración eficaz. Esto merece la condena internacional, como el Comité de la ONU ha dicho que le preocupa esta corrupción. Totalmente, porque, bueno, si bien procesalmente sí se puede, hay ese mecanismo de no desgastar al Estado ecuatoriano con la justicia y que la persona que se portó mal acepte su responsabilidad y con esto se le reduzca la pena, eso sí se puede. Pero al ver el nivel en el cual se adoptaban las decisiones judiciales, que efectivamente había corrupción delictiva para favorecer, es lo que alerta, más allá de que hayan aceptado o no la culpabilidad los protagonistas de estas tramas. Porque piense usted que no solo en el ámbito justicia están jueces y fiscales, sino también los abogados en libre ejercicio. Y ya los casos que están saliendo a la luz nos lo han demostrado. Porque en la corrupción hay el corrupto y el corruptor, para que se cierre el círculo perfecto. Pero usted ve en todo ese andamiaje de actores de la justicia, ¿qué es lo que le duele al país? Que se organizan para el mal, se organizan para la impunidad, se organizan para que no se repare al Estado ecuatoriano. Ahí sí hay una organización perversa. No hay, al menos en la generalidad, que uno pueda decir que hay una correcta alineación para garantizar la tutela judicial efectiva, es decir, una administración de justicia transparente, objetiva y eficiente, sino que ya se cooptó por parte de la mafia y las organizaciones delincuenciales lo que jamás debimos haber permitido, porque en el ámbito de la justicia está la decisión final de todos los derechos de las personas. Si eso está contaminado, si en el último peldaño que tenemos para la solución de nuestros problemas no podemos tener la certeza que va a haber decisiones ajustadas a derecho, créame que la consecuencia es nefasta. Es nefasta. Y al parecer cada vez vamos a peor. No vamos mejorando, no vamos y eso es preocupante. Doctora Paulina Araujo, se ha demostrado con estos últimos casos en donde no ha sido la excepción la corrupción, sino que cuando se involucra, por ejemplo, a más de 7 miembros de la Corte Provincial del Guayas, una demostración de que casi como institución han estado involucrados en corrupción. Es terrible. O sea, ya le digo, esto demuestra primero una nula puesta en vigencia de valores y de respeto a la función pública. Todo lo contrario. Al parecer, hay operadores de justicia que buscan acceder a ese cargo explícitamente del mismo y servir a la gran delincuencia que le hace daño al país. No lo hacen buscando pulcramente, honradamente servir al Ecuador. Y es preocupante que justo esos perfiles son los interesados
en llenar las vacantes de juzgados, cortes provinciales, Corte Nacional, Fiscalía, porque, por supuesto, el crimen va a querer controlar la justicia. Sí hay todavía jueces fiscales excepcionales que están todos los días trabajando en favor del país. Pero es triste ver que esa ya es la excepción. O sea, usted ya cuenta con los dedos de la mano quienes realmente están honrando el cargo. Y cada vez sale a la luz de personas que no entendemos cómo, si no tienen una misma formación jurídica, primero accedieron al cargo. Es la primera gran pregunta. Y luego ya el Estado reaccionará tardíamente porque el daño está hecho, porque ya afectaron al sistema de justicia y ya favorecieron a los delincuentes. Créanme que quizás poco es el consuelo que a esas personas les procese, que cumplan la pena, porque el daño que le hicieron al país, espero que sea reparable si tomamos otro rumbo, pero el daño es profundo. Doctora Paulina Araujo, ¿qué lucha resulta, por ejemplo, la acción de la Fiscalía que usted ha resaltado en esta justicia? Citamos al comienzo el caso de las presuntas irregularidades en la reconstrucción de Manabí, que va al 7º diferimiento. Es una lucha de la Fiscalía sin tener eco en los jueces y en la justicia. Que mire, ¿cuál es el órgano que arma el caso para, a nombre de la sociedad, pedir que se sancione penalmente? Justamente la Fiscalía, que es la titular de la acción penal. Y nos damos cuenta que usted puede tener una brillante actuación fiscal, pero si no tiene jueces que honren el cargo y que están permitiendo diferimientos, la Fiscalía se queda sin piso. Así como también se quedan sin piso en otros casos ya no tan mediáticos, pero que es el día a día que afecta a todos los ecuatorianos, cuando la policía, después de labores de inteligencia, aprende, es decir, detiene a responsables de delitos, y resulta que van a la unidad de flagrancia y luego estas personas quedan libres. Después de un trabajo policial, tema de justicia, órgano público o con un solo actor, sino que debe engranar perfectamente y todos los órganos deben trabajar honestamente y en beneficio del país. Desde lo operativo, los jueces que honren el cargo y que apliquen la ley a todos por igual. Pero basta que uno de los agentes ya no honre el cargo, no cumple el trabajo, el sistema simple y llanamente no puede responder. La ley, la regulación queda totalmente inaplicable y insubsistente. Aquí no solo es un sector el que dé problema, fiscalía, jueces, policía, lo que usted guste, es todo este entramado el que al parecer la delincuencia organizada, esa que sí tiene ya claras las falencias del Estado ecuatoriano, sabe bien qué espacios cooptar, sabe bien hacia dónde dirigirse para lograr su objetivo, delinquir y quedar o en impunidad porque se escapan a tiempo, o si han logrado ser apresadas esas personas, ver la manera de cómo burlar el sistema, por ejemplo, pidiendo dilaciones absurdas o con medidas alternativas al proceso penal sin tomar en cuenta su sentencia completa, porque no les exigen el pago de multas o reparaciones integrales. Saben bien que aquí el único beneficiado es el crimen organizado. Cuando usted no tiene un Estado en control, no tiene una mayoría de servidores judiciales, también abogados en libre ejercicio que honren el sistema, sino que por el contrario tiene estos habilitación de la delincuencia dentro de la justicia, eso es favorable totalmente para los delincuentes y terriblemente perjudicial para el país. ¿En qué queda, con estos jueces ya observados interna y externamente, en qué queda la probidad notoria que tanto se habla en los concursos? Allí están. Mire, la cuestión de la probidad notoria, porque
más allá de siempre van a sacar un reglamento para cada nuevo concurso, lo cual a mí me parece absurdo. Debería haber una reglamentación general que funcione bien para los concursos de oposición y méritos. Pero usted ve, desde que hacen este reglamento, ya se ve que quieren favorecer a un sector. Desde ahí ya hay dedicación. Luego, que también se ha verificado en el Ecuador, que no porque una persona tenga gran cantidad de títulos, que también a veces uno no entiende de dónde sacaron el tiempo para tener tantos títulos, no es garantía ya eso de que una persona que puede tener la formación académica luego sea honesta, sea correcta y honre el cargo. Ese es un gran problema, porque incluso en las universidades, uno ¿qué va a aprender a las universidades? De hecho, tampoco son escuelas de ética, corrección, valores, responsabilidad y honestidad. El problema es que las personas menos preparadas y menos correctas son las que buscan acceder al sistema de justicia. No hay una motivación para personas que harían un gran papel a favor del Estado ecuatoriano acceder a un concurso porque hay la lectura de que persona. Sí, y eso es bastante grave. Lo que estamos hablando, y no de ahora, estas reflexiones las hemos hecho por años. Ya salen a la luz procesos judiciales. Y alguna política de Estado para que esto no se vuelva a repetir, yo no lo veo. Mire que hay una función del Estado, que es la que representa a los ciudadanos, al menos desde el punto de vista del voto, que para una renovación de la Corte Constitucional pone en una terna personas que sabemos que han hecho mucho daño al país. O sea, ya ni siquiera informa, se cuida a quienes buscan que accedan a ciertos cargos, que perdóneme, claramente si llegan a acceder al cargo, servirán a sus propios intereses, en desprecio de todo el Ecuador. Y esto pasa en todos los niveles de justicia. Ese podría ser el caso de la justicia constitucional. Por ello, ¿qué seguridad jurídica se puede invocar en el Ecuador? La seguridad jurídica prácticamente se invoca. Eso no hay. Leyes las tenemos. El gran problema del Ecuador es que la ley es irrespetada, es mal aplicada, es aplicada de manera distinta y más favorable para quienes han hecho daño, y al final del día el ciudadano de a pie, que sí espera una justicia pronta y transparente, no puede confiar en el sistema. La lectura es muy pesimista. La lectura es dolorosa, pero yo sigo manteniendo la esperanza, al menos en el ámbito en el que algo se puede hacer. No sé, tratar de que los futuros jueces, fiscales, litigantes del Ecuador interioricen la importancia que tiene su trabajo en el valor principal de dar a cada uno lo que responde, que es la justicia. O sea, tratar de motivar a gente que realmente podría ser un buen papel para salvar al país, que accedan a cargos de decisión jurisdiccional, de justicia penal. Caso contrario, estaremos cooptados justamente por el crimen organizado y ya poco podremos esperar si la justicia se vuelve nula a favor del país y más bien totalmente entregada a intereses protervos y delictivos. Por tanto, doctora Paulina Araujo, el problema en el Ecuador no solo es de leyes, sino también de los operadores de justicia que dejan mucho que desear. Es que básicamente, o sea, son los operadores de justicia, y no solo piensa en jueces y fiscales, también abogados litigantes, también amanuenses o servidores que, si bien no dictan sentencia, sí están en el día a día del quehacer judicial. O sea, el ámbito de la justicia tiene un montón de protagonistas, pero basta que un protagonista no cumpla su rol y permeabilizó que el crimen entre a la justicia, y el sistema se le distorsiona. Y más cuando el Estado ecuatoriano frente a eso no hace nada, o si pone en marcha procesos penales, no siempre terminan con una sentencia condenatoria que se cumpla. O sea, a veces incluso ya un proceso penal, usted tiene la sentencia en firme condenatoria y se burlan de eso.
no la cumplen y aquí no ha pasado nada. Cuando el Estado también tiene todas las herramientas para ejercer el poder de que se cumpla lo que ha decidido una autoridad competente. Mire usted que para grandes ejemplos de buenos funcionarias públicas en el ámbito de justicia, que reitero, los hay, cada vez menos, pero sí los hay, es totalmente desmotivante y también muy injusto para ellos que ya el sistema genere tal desconfianza, sea calificado como corrupto y entregado a los intereses de la delincuencia organizada, porque ya prácticamente podrían bajar los brazos y decir o renuncio, ya no quiero más, porque la generalidad se muestra como el monstruo al servicio del delito y no un órgano estatal pulcro que nos cuide a todos los ecuatorianos. Sí, esa es la finalidad de la administración de justicia. Pero ya haberse tomado ahí es porque los que sí están organizados son los delincuentes. El Estado ecuatoriano no. Doctora Paulina Araujo, para que nos ilustre de su experiencia, este caso que está hoy en escándalo, los supuestos chats de Fernando Villavicencio, a sabiendas de que el celular fue entregado por la familia al FBI, estuvo en manos de la Fiscalía y que ahora aparecen fuera del proceso, pero sí en medio de un proceso electoral, fuera del proceso judicial, y ahora resulta que aparecen como verdaderos textos que se ha señalado pueden haber sido manipulados por la forma como lo están presentando. Esto no es una degradación más, incluso con un actor político, un comunicador que ya está muerto y no se puede defender. Vea, es porque ya incluso escándalo político judicial de redes sociales, lo que implica la justicia del país. O sea, a ese nivel de irrespeto y de burla y de menosprecio a la justicia se tiene. Porque yo no soy muy sincera, ahora en el Ecuador, y yo creo que la audiencia compartirá conmigo, uno ya duda de absolutamente todo. O sea, no hay una credibilidad ni de un lado ni del otro. Entonces, primero uno toma con pinzas lo que le van a exponer. Y segundo, el tiempo en el que lo hacen. Aquí no hay, al menos la lectura que yo tengo puede estar totalmente equivocada, aquí no hay el decir, miren, el Ecuador tiene que saber en esto en beneficio del país. No, señora, aquí hay cálculos para saber qué se saca, qué cantidad de información, en qué momento, porque en el trasfondo es a quién apoyo con este escándalo. Este escándalo, los que están ahora gestándolo, haciendo hasta por capítulos, como que fuera una serie, o sea, como que el Ecuador ya se convirtió prácticamente en una obra cinematográfica de mal gusto. Todo eso nos va a llevar a algo como país. Pues ven, a mí me preocupa que como ahora la gente está centrada la atención en esto, lo verdaderamente importante nos demos cuenta. Lo verdadero jueces que tendrían que ingresar a la Corte Nacional a llenar vacantes, órganos de control que también tienen que ser nombrados. Ahí nadie ponga atención y en silencio ya estén siendo tomados una vez más por la mafia. Mientras la gente está hablando de situaciones del chat, que será verdad, será mentira. O sea, ya le digo, hemos convertido la justicia ecuatoriana en una trama de mal gusto para que ciertos actores obtengan votos y otros tengan clics en su medio de comunicación. Doctora, o sea, ya hemos rebasado ya todo límite de cordura. Pudiera ser también un distractor frente a juicios en donde hay involucrados, los que están difundiendo están involucrados como actores principales, como cómplices o defensores, como el caso Metástasis, que el 14 de diciembre pudiera caducar para algunos procesados la prisión preventiva. Pero totalmente. O sea, es que ya ahora la lectura, esa sí es clara. Todo escándalo que sale, lo hacen con un timing. Créanme que están calculando día y hora de cuándo sacan la información. Y no escatiman incluso en decírselo. Le dicen, hoy vamos a ver tal cosa.
ya le digo, la telenovelesca justicia evacuada a través de videos. ¿Y qué es lo que se busca? Le firmo en piedra, no es favorecer al país, sino que lo que está detrás, favorecer a tal o cual actor político, judicial o el que usted guste, y no será en un beneficio legítimo, sino justamente ilegítimo para distraernos del verdadero problema del país, porque el país está en graves problemas, no solo en la justicia. Pensemos en servicios básicos elementales que ya no lo. No sé cómo más se puede demostrar, más allá de los casos emblemáticos de la justicia, de que la justicia ahora, ya le digo, es esta serie de mal gusto evacuada a través de videos, porque a eso hemos quedado. Los problemas del país son súper serios, reales, profundos, y más bien yo creo que la opinión crítica nos tiene que llevar hacia eso. Estamos a puertas de en los perfiles de las personas por las que van a votar. En la asamblea son quienes hacen leyes, fiscalizan, no es cualquier cosa. Por Dios, aquí no es de afectos, desafectos o que tal o cual político me ofreció o no algo. De una buena vez tenemos que romper el patrón de seguir eligiendo mal y de ir de mal en peor. Y eso sí depende de todos nosotros. A la final, las autoridades de votación popular, ¿quiénes las colocan ahí? El Ecuador. Seamos un poquito más responsables a quienes ponemos al frente. Caso contrario, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso, y el tema de justicia y demás va a seguir siendo retórica de pedir un cambio, de tratar de ser un agente del cambio, pero si ya la delincuencia organizada se tomó la justicia, como que las esperanzas van mermando. Claro, tuvimos un presidente del Consejo de la Judicatura que estuvo mezclado y está en varios procesos judiciales, antes como juez nacional y luego como presidente del órgano administrativo y disciplinario, doctora Aura. Y mire usted que esas personas ya sometidas a un proceso penal, la manipulación del sistema, o es realmente perversa o tiene una patología mental. O sea, créanme, ese tipo de cosas, ya cuando finalmente se han logrado procesos penales en contra de actores delictivos, vemos cómo son tan hábiles para luego ser ellos los que piden protección, ellos son los que tratan de venderle un discurso de persecución, cuando hay hechos que son ya, ni siquiera hablemos de pruebas penales, son hechos que son ya públicamente notorios. Despreciaron al país y el proceso penal ya no cuela tampoco. Yo creo que también la sociedad ecuatoriana está aprendiendo a ser mucho más crítica. Ya no cuelan esos discursos trillados de que me persiguen, de que qué malos que son, o como yo pienso distinto, por eso me aplican las normas. Ya los delitos son tan toscamente cometidos que créanme que tenemos que ser más críticos y exigir que los jueces fiscales que están trabajando bien, tenemos que respaldarles, tienen que darles más seguridad, porque al fin de cuentas estamos dependiendo de ellos. Y no son la mayoría, son más bien excepción. Todavía los hay, y en manos de ellos. Doctora Paulina Araujo, ¿cuán frustrante es ejercer? Verá, es duro. Se lo voy a decir, es duro con colegas, al final de un día, desde no poder acceder a un expediente, hacer filas eternas. Usted no sabe cuál es el maltrato a los usuarios de justicia, y uno como abogado en libre ejercicio lo es. Sin embargo, por estas excepciones que le digo de actores judiciales, jueces, fiscales, que todavía son correctos, y abogados que si no tenemos que dormir no lo hacemos por intentar que se haga justicia, es duro, frustrante, pero al menos reconfortante porque podemos dormir en paz. Obvio, tenemos un radar moral,
porque ya visto lo visto y la corrupción en el sistema judicial, habrá esas personas que se han vendido al mejor postor, que ni siquiera sienten reproche alguno. O sea, ya hay un nivel de amoralidad y una perfección delictiva para ver en la justicia un botín de protección a los delincuentes que de verdad duele. Pero estamos, yo creo, a puertas de nombrar jueces, autoridades judiciales, Corte Constitucional, Fiscalía General, o sea, que logremos dar un cambio de timo. Y la gente, la sociedad tiene que ser crítica y exigir eso. Porque si la mayoría de personas ya baja los brazos y dice, no, siempre ha sido así, la corrupción es normal, o ese tema de los concursos no es algo que le interese a la ciudadanía ecuatoriana, están muy equivocados. Porque la justicia la merecemos todos. Tener una justicia transparente, o sea, es lo mínimo que un Estado debería tener. Si ya las nuevas autoridades que van a ser nombradas, créame, hay un desentendimiento de esperar que sean personas impolutas y que vayan a servir al país, y la sociedad mira a otro lado, pues simple y llanamente nuestro Estado será el narcoestado criminal, entregado a delitos más allá de las normas y al sentido común de justicia. Ojalá no lleguemos a eso. Ojalá nos lleguemos. Como siempre, muchas gracias por ilustrarnos a la doctora Paulina Araujo, académica y penalista. Muy amable, doctora Paulina. A ustedes, muchas gracias por la cordial invitación. 8:36 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y luego tenemos un diálogo previsto con el economista Wilson Araque, catedrático experto en temas de pymes y de banca, justamente para hablar del diferimiento de pago de deudas en las instituciones financieras. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda